Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 57ª clase del curso de latín desde cero en academialatin.com. Vamos a estudiar el supino, que esto hasta ahora pues nos sonaría solo del tema de supino, ¿vale? Pues bueno, el supino no es solo el tema de supino, sino que realmente es una forma, igual que puede ser una forma el infinitivo, el gerundio, el gerundivo, todas esas cosas, ¿no? Entonces también tenemos el supino, ¿vale? Que como digo aquí, una forma verbal bastante limitada en uso y por tanto en frecuencia, es decir, esto pues sale muy de vez en cuando, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo de todas formas y vemos también que el esquema de la clase es bastante fácil, ¿no? Morfosintaxis del supino y luego tenemos que solo tiene dos formas, ¿no? El supino en acusativo y en dativo o ablativo. Luego veremos por qué esta dicotomía de dativo barra ablativo. Entonces, como decía, el supino puede aparecer exclusivamente en dos casos, solo en dos, siempre del singular. El acusativo singular, acabado en y el dativo o ablativo singular, acabado en u. Y como digo, luego veremos de qué va esta distinción. Entonces, supino en acusativo. El acusativo expresa siempre una idea de finalidad y aparece dependiendo de verbos de movimiento. Importante, finalidad, eso es fácil de entender, ¿no? Expresa para lo que sea. Pero luego, aparece dependiendo de verbos de movimiento. Si no tenemos dependiendo, no digo que el supino sea un verbo de movimiento, no, sino que depende de un verbo de movimiento. Luego, el supino puede ser de lo que sea, ¿vale? Se traduce con a o para y el verbo en infinitivo. Entonces, bastante fácil. Entonces, por ejemplo, Temístocles equivitate eiectus argos habitatum. ¿Vale? Entonces dice, Temístocles, expulsado de su ciudad, se retiró a vivir a Argos. Y efectivamente, justo estábamos haciendo hincapié en esto de dependiendo de verbos de movimiento. Y se me ha escapado, ¿no? Aquí debería ser con que sit. Vale, entonces, este es el verbo de movimiento en latín, es decir, se retiró, y ahora, a vivir, se retiró para vivir, ¿vale? Entonces, habitatum, a vivir, ¿vale? Con que es se retiró a vivir, ¿vale? Entonces, Temístocles equivitate eiectus argos habitatum con que ya está, no tiene mayor dificultad esto del supino en acusativo. Luego tenemos el supino en dativo o ablativo. El dativo o ablativo se traduce con de y el verbo en infinitivo. Entonces, por ejemplo, id factu, ¿vale? Factu facillimum erat. Esto era muy fácil de hacer. Luego, es muy frecuente, y bueno, vemos aquí que sí, ¿no? Que no tiene mayor dificultad, ¿no? En este ejemplo aparece muy claro, pero luego es muy frecuente que aparezcan combinaciones cuasi formulaicas, digo yo aquí, es decir, combinaciones igual que, por ejemplo, cuando estudiamos el Cantar de Mio Cid, pues el que no en buena hora ciñó espada, todas esas cosas, ¿no? Esas fórmulas épicas, ¿no? Que aparecen un poco como para rellenar los versos, etcétera, ¿no? Muchas veces aparece así, ¿no? A modo de comentarios del narrador, como por ejemplo mirabile dictu, mirabile visu, etcétera, ¿no? Es decir, algo así como asombroso de decir, asombroso de ver, ¿vale? Está haciendo una descripción y dice de repente, bueno, lo vamos a ver, ¿no? En el ejemplo. Entonces dice, estos son 3 versos de la Eneida, ¿no? Aeneas ait et fastigias suspicit urbis infert se saeptus nebula mirabile dictu. Y vemos que está entre paréntesis, ¿no? Porque no es parte de la narración propiamente, sino que son unos comentarios del propio narrador, ¿vale? Per medios, etcétera, ¿no? Entonces, dice Eneas, lo que sea que haya dicho, y contempla los tejados, aquí se me ha repetido, ¿no? Y contempla los tejados de la ciudad. Se mete oculto en la niebla, admirable de decir, por medio y se mezcla entre los hombres y no es visto por ninguno. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, ya está, ¿no? Entonces, mirabile dictu y eso, ¿no? Admirable de decir. Y ya está. Ahora, ¿de qué va esto de por qué decimos dativo o ablativo? Pues bueno, porque hay gramáticos que consideran que es una cosa y gramáticos que consideran que es otra, ¿vale? Entonces, los que consideran que es dativo interpretan que es el complemento de un adjetivo, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el adjetivo proximus en latín necesita próximo a algo. Pues ese a algo
va en dativo, ¿no? Pues igual, ¿no? Igual que aquí es mirabile, pues dictu sería un dativo, complemento del adjetivo, igual que proximus, lo que sea, ¿vale? Mientras que los que consideran ablativo interpretan un ablativo de limitación que indica el punto de vista de la cualidad expresada por ese verbo. En fin, esto es como el sexo de los ángeles, ¿no? Es decir, que esto le importa a estas personas, vamos a decir, pero que no tiene mayor interés, ¿vale? Entonces, pues nada, no, ¿vale? Pues nada, terminamos, como digo, esta clase. Nos vemos en la siguiente, en la que vamos a estudiar algo bastante interesante, también bastante frecuente, que se llama infinitivo histórico. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos dentro.